quiero en esta mañana, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero en esta mañana decirles que quiero hablar de un tema más bien reflexivo, el cual he titulado A la manera de Dios. ¿Cuál es el tema? A la manera de Dios. Ese es el tema que quiero compartir con la iglesia en esta mañana. Y yo quiero que usted vaya conmigo a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9. Vamos a leer versículos 19 en adelante. Romanos 9, 19 en adelante. Cuando usted lo tenga, si usted quiere ponerse en pie, usted puede hacerlo. Y vamos a leer esta palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando todos lo tengan, pueden decir amén. Amén. Muy bien. Dice el Espíritu Santo a través de su palabra: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Vamos, hermanos, a recordar que quiero hablarles en esta mañana acerca de a la manera de Dios. Esta predicación está fundamentada en los versículos que acabamos de leer en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en ese capítulo 9. Debo además decir, hermanos, que voy a solamente a tomar un pequeñísimo esbozo de estos versículos, ya que tiene una profundidad teológica sin precedentes, y que para poder estudiar inductivamente estos versículos tendríamos que estudiar el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 para poder comprender a cabalidad ¿qué dice el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo? Pero a manera de reflexión voy a tomar parte de estas palabras del apóstol Pablo y les hablaré de 4 premisas que quiero que usted preste muchísima atención, porque este día no volverá a nosotros. Así que si usted vino hoy a la casa de Dios, es porque fue la voluntad del Señor, porque no sabemos si el próximo domingo estaremos aquí. Esto hace este día de hoy sumamente importante, y por eso las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No dijo mañana será el día aceptable, dijo hoy, en el presente. Hoy hay palabra de Dios para esta iglesia. La primera premisa que quiero compartirles es: Dios es soberano. La segunda premisa es: somos barro, no otra cosa. La tercera premisa es que somos vasos de misericordia. Y la cuarta premisa es que el evangelio será anunciado contra todo
pronóstico. Estas son las 4 premisas que quiero darle una pincelada en esta mañana para hacer reflexionar a esta iglesia de que nuestra vida personal, individual y la vida de la iglesia debe moverse a la manera de Dios. La realidad que nosotros tenemos y que es una muy buena pregunta en esta mañana, ¿cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera? Y después que hemos actuado según la lógica racional del ser humano, nos hemos dado cuenta que erramos, que no era de esa manera, y obviamente vamos a correr con las consecuencias de tomar decisiones que, aunque parecían asertivas, lamentablemente eran bajo la lógica del corazón, y el corazón es engañoso y no a la manera de Dios. En este sentido, amada iglesia, ¿cuántos padres han hablado con sus hijos y les han dicho: hijo, no hagas esto de esta manera, hazlo de esta forma, hijo, no te conviene esto? Pero muchos de los hijos han desobedecido, no han valorado las palabras del Padre que venían de parte de Dios y decidieron actuar a su manera, y se dieron cuenta que vinieron con las tablas en la cabeza. ¿Cuántos seres humanos están en este instante cayendo al infierno por actuar a su manera y no a la manera de Dios? Así que, hermanos amados, necesitamos entonces crear una conciencia espiritual que nos permita comprender en lo más profundo de nuestro espíritu que solo hay 2 maneras de vivir. Solo hay 2 maneras de actuar, solo hay 2 maneras de hacer las cosas, y es una a la manera propia nuestra humana, y 2 a la manera, a la forma, a la estructura, al orden de Dios. Y esta es una dualidad con la cual usted y yo vamos a tener que vivir y convivir todos los días de nuestra existencia, porque gracias a la consecuencia del pecado, el hombre comenzó a actuar a su manera, a su conveniencia, y desobedeció la manera de la forma en la que Dios había estructurado la vida en la tierra. Y de allí podemos ver entonces esta dualidad presente en la vida del ser humano, en la sociedad, y vemos que en la palabra de Dios vamos a ver esta dualidad marcada una y otra vez como una constante. Hay 2 caminos y hay 2 puertas. Uno angostito que conduce a la eternidad y uno inmensamente ancho que conduce a la condenación eterna. Hay 2 árboles, uno que da buen fruto para gloria de Dios y otro que da fruto que nos sirve para condenación. Hay 2 tipos de siervos, el fiel y prudente, que Dios le dirá: buen siervo fiel, en lo mucho has sido, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay un siervo necio y negligente que estará en las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hay 2 tipos de edificadores: los que edifican su vida sobre la roca jamás serán avergonzados. Pero hay un segundo tipo de edificadores que construye su vida sobre la arena, el cual recibirá vergüenza y condenación. Así que hay siempre una dualidad presente, y no escapamos en esta mañana de ser orientados acerca de la realidad que pide el Señor, y es que seamos capaces de oír las directrices del Señor para que podamos obrar a la manera de Dios. Y vemos la manera de Dios en la soberanía de Dios. Y cuando, hermanos, hablamos de soberanía, no tendríamos ni una hora, serían días y meses, y toda nuestra vida tendríamos que tomarnos tiempo para hablar de la soberanía de Dios, porque es impactante, es sublime, es gloriosa, es inexplicable, inexpugnable, sin precedente. Así es la soberanía de Dios. Y cuando nosotros miramos hacia la soberanía de Dios, vamos a encontrarnos que hay cosas que jamás llegaremos a comprender por la magnitud de lo inalcanzable e insondable que es la mente y el poder
de Dios, hermanos amados. La soberanía de Dios tiene que ver, hermanos amados, cómo el Dios supremo gobierna y ejerce toda autoridad sobre todo lo creado, sin limitación alguna, sin restricción alguna. Él gobierna sobre todo lo creado porque Él es Dios soberano y nadie debe decirle, ni tiene por qué decirle al Dios soberano, porque hiciste esto o aquello. Y lo leíamos en los versículos que Pablo comparte a la iglesia en Roma. Así que vemos la soberanía de Dios en el inicio mismo de la creación. Así que rápidamente quiero pasearte por el libro de Génesis para que podamos ver cómo la soberanía de Dios estuvo presente en el inicio mismo de la creación. Dios en el orden, en la estructura, en el diseño de la creación, durante esos 6 días estaba la soberanía de Dios. Él pudo haber hecho al hombre como hizo el resto de la creación con el poder de su palabra, pero en su soberanía Él decidió por su voluntad, por su beneplácito, inclinarse a la tierra y trabajar al hombre del polvo de la tierra, porque así le plació en su soberanía. En su soberanía decidió establecer en el huerto del Edén 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Pero hay tantos necios en este tiempo y en todos los tiempos que han objetado a Dios diciéndole, no sé por qué se te ocurrió colocar esos árboles si sabía que el hombre iba a extender su mano y a pecar. Ninguno tiene potestad para decirle a Dios por qué hizo eso, porque Él es soberano. A Él le plació colocar esos 2 árboles por su perfecta voluntad. Hermanos amados, si seguimos viendo que le plació al Señor, de entre todos los perdidos de la época diluviana, escoger a un hombre. Habían muchos, pero a Él le plació escoger a un hombre llamado Noé, y salvó a Noé y a su familia. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y cerró la puerta del arca porque Él es soberano. Hizo llover por primera vez en la historia de la creación. Hizo llover lluvia de los cielos, cosa que nunca había sucedido por su beneplácito, porque Él gobierna. Esa es su creación. Él es el dueño. Él es soberano. Y vemos que de entre los hombres que habitaban la tierra, Dios escogió y llamó a Abraham. Habían muchísimos más, pero en su soberanía Él escogió a Abraham y le llamó 2 veces: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Hizo un pacto con Abraham y le dijo: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En su soberanía, cuando tenía 100 años y Sara 90 años, le plació darle un hijo a una anciana en su vejez. Cosa insólita, increíble, que no tiene lógica para la ciencia, para la razón, pero Dios es soberano y le plació escoger a Jacob y desechar a Esaú. Porque Dios es injusto, no, porque Él es justo. Escogió de esta manera: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle por qué desechaste a Esaú, por qué escogiste a Jacob, si Él es soberano? Le plació, hermanos amados, en su soberanía, le plació que José llevase la bendición de la primogenitura y que Rubén, como el primer hijo de Jacob, la perdiera, y le plació entregársela a José porque era más conforme a su corazón. Así que, hermanos, le plació en su soberanía que José fuese llevado a Egipto y convertir la desgracia de este joven en una tremenda bendición, convirtiéndolo en el primer señor de la nación de Egipto, y mostrar en José las grandezas de su gloria, porque a él, hermano, a Él le plació. Hermanos, le plació escoger a Moisés, primero guardarlo para que no fuese asesinado, sino que le preservó la vida a aquel niño hermoso que fue puesto en una canastilla y colocado en el río por su soberanía, porque Dios sabía que lo iba a usar para libertar a la nación que Él había escogido, que de hecho escogió a Israel por soberanía.
mía, porque les dijo, no es que ustedes se lo merezcan, ni que sois el mejor pueblo de la tierra, sino que le plació escoger a Israel como la nación de su pueblo para mostrar en Israel las grandezas de su gloria, y le plació tomar a Moisés y llamarlo de en medio de la zarza y comisionarlo para que fuera a Egipto. Le plació en su soberanía, en el libro de Éxodo, hermano, llamar a Moisés, entregar el diseño de todo el tabernáculo, hermanos, de una cosa tan impresionante, porque le plació en su soberanía hacer de las cosas que están en el tercer cielo, hacer sombra acá en la tierra. Por eso la estructura del tabernáculo, en todo su orden, en los colores, en las medidas, en los instrumentos, sea la menorá, sea la mesa de los panes de la propiciación, hermanos, sea el altar del sacrificio, sea la fuente, sea lo que está en el lugar santo, el arca que está en el lugar santísimo. Todo en su soberanía nos dio una sombra de lo que está allá en el tercer cielo. ¿Por qué? Porque Él es soberano, hermano. Porque Él es soberano. Hermano, si le plació en el libro de Levítico, le plació establecer las leyes morales ante las cuales Israel debía regirse, y estableció y les clasificó los pecados inmorales y estableció la pena para los pecados de inmoralidad. Les estableció leyes sanitarias, leyes civiles, delante de las cuales se desprende el derecho romano hasta el día de hoy. En su soberanía a Él le plació hacer todo esto, hermanos amados. En Levítico vemos, hermanos amados, cómo Dios le place seleccionar a la tribu de Leví como una tribu que dejó sin heredad de tierra. ¿Por qué? ¿Fue Dios injusto? No, porque tenían lo mejor, la porción escogida de Jehová para que esta tribu le sirviera. Hermanos amados, pude escoger a otra, pero en su soberanía dijo, será la tribu de Leví la que estará delante de mí como sacerdocio perpetuo, estableciendo a Aarón como sumo sacerdote, porque a él le plació hacerlo de esa manera. Y estableció cada fiesta, estableció cada ofrenda, estableció cada culto en su soberanía. Y cuando llegamos, hermanos, al libro de Números, vemos cosas tan asombrosas en la soberanía de Dios. Primero, en Éxodo vemos al mar abrirse en dos. ¿Quién puede, hermanos, comprender que un mar se abra en dos y que por el soplo de Dios se congelara el agua a la derecha y a la izquierda y que el pueblo caminara en seco? Eso ningún argumento científico podrá explicarlo. Un milagro de la soberanía de Dios. Israel pasó en seco. Y en Números vemos cosas tan impresionantes como el pueblo comenzó a quejarse. Vemos a un Moisés agobiado que no podía más y le dice a Jehová de los ejércitos, ¿dónde estás si tú has dicho que me mostrarás tu gloria? Y le dijo, no puedo más, estoy cansado de este pueblo, yo no le elegí, yo no lo engendré, lloran delante de mí para que yo les dé carne. ¿Cómo voy a darle carne? Son más de 600,000 personas. Quítame la vida, es mejor que me mates porque no puedo más. Y Dios le dice, yo te voy a dar carne. Y Moisés dijo, ¿cómo puede venir carne para tanta gente? Y Dios le dice, escoge a 70 varones y vayan al campamento. Si acaso se ha cortado mi brazo, no se ha cortado mi brazo para obrar. Y algo tan asombroso, Dios hizo que un viento fuerte del norte soplara sobre el mar, y del mar vinieron las codornices. ¿Hemos visto alguna vez que vengan codornices del mar? Si las codornices son de la tierra, en la soberanía de Dios, porque Él hace como Él quiere a su manera. Trajo codornices del sitio más impresionante, porque Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Y además de esto, hermano, finalizo con el libro de Números, porque no terminaríamos acá y estaríamos toda esta tarde hablando de la soberanía de Dios. Y vemos que por primera vez en la historia un animal de carga habla. Ahí es cuando habló la burra de Balaam. ¿Por qué? Por la soberanía de Dios. Así que, hermanos, tenemos en primer lugar que Dios es
soberano, y en su soberanía Él hace como Él quiere, cuando Él quiere y con quien quiere, porque Él es arbitrario, porque Él es un dictador, porque Él es un déspota. No, porque Él es justo, y porque Él es justo, Él actúa en su soberanía con justicia, y nadie debe decirle por qué lo haces de esta manera. Así que, hermanos amados, en la soberanía de Dios, vamos a pasearnos rápidamente por el Nuevo Testamento. ¿Qué vemos en el Nuevo Testamento? Vemos a un ciego de nacimiento que nunca en su vida había visto, pero se encontró con Jesús, y Jesús aquel día habló con este ciego y que escupió, hizo barro y le colocó en los ojos y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido Siloé significa enviado. El ciego estaba ante el enviado, el Mesías, el enviado de Dios. Así que, ¿quién podía imaginarse que Jesús iba a escupir, iba a hacer barro? Pudo haber hecho con agua, pero porque Él es Dios y hace como Él quiere, Él agarró y escupió, hizo barro, le untó en los ojos al ciego. El ciego tal vez fue a tienta, no sé si alguien lo llevó, pero en obediencia fue al estanque de Siloé. Y cuando se comenzó a lavar los ojos, veía a los hombres como árboles, pero luego dijo: estoy viendo, he comenzado a ver. Esa es la soberanía de Cristo. Luego tenemos, hermanos amados, que le cobraban los impuestos a nuestro Rey y Señor. Y le dijo Pedro: ¿quiénes tienen que pagar impuestos? ¿Los extranjeros o los hijos? Obviamente el extranjero, pero él dijo: para que se cumpla toda justicia, ve, saca un pez, ahí estará un estatero, dalo por ti, dalo por mí. Hermanos, Pedro fue, comisionó al pescador experto en la pesca, y Pedro lanza el anzuelo, el primer pez abrió la boca, ahí estaba el estatero en la boca del pez, porque Dios es soberano, hermano amado. Vemos a la soberanía de Dios en el sordo y tartamudo. Cuando un grupo de personas le dijo: maestro, este es mudo y es tartamudo, te lo hemos traído para que le pongas las manos y ores por él. Pero el Señor no hizo lo que aquellas gentes le pidieron, porque el Señor no siempre va a hacer lo que nosotros le pedimos, porque será su manera, y su manera nunca nos va a destruir. Hermanos, Él agarró, también escupió, hermano, también le colocó saliva y le metió los dedos en los oídos, y los oídos fueron abiertos, la lengua se le soltó, y aquel que había sido tartamudo y que había sido sordo dejó la tartamudez y dejó la sordera por un método a la manera de Jesús en su soberanía. Dios es soberano y debemos comprender, debemos internalizar en esta mañana que usted y yo hemos obviado la soberanía de Dios y nos hemos encaprichado en nuestras propias decisiones, olvidando que su soberanía, aunque incomprensible, nos llevará a puerto seguro y nos llevará al lugar de su presencia, de su gracia, y nos protegerá y nos llenará de paz, porque Él es soberano. En segundo lugar, hermanos amados, somos vaso de barro. En la soberanía de Dios, Dios decidió formarnos del polvo de la tierra. Y Pablo está diciendo a los romanos y está diciendo a la iglesia: dirá el barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho o me haces de esta manera? Nosotros somos barro, nosotros tenemos un hacedor, un alfarero. Lo cantaban los niños en una de las alabanzas: en la vasija que está quebrada, Él puede hacerla de nuevo. Y se lo ilustró perfectamente al profeta Jeremías con una experiencia in situ, que no la voy a tocar porque usted la conoce tan perfectamente como yo, pero que allí está la soberanía de Dios. Usted y yo somos barro en manos del alfarero. No tenemos potestad de decir: ¿por qué me permites esto? ¿Por qué haces que yo sufra? ¿Por qué te llevaste a mi padre? ¿Por qué, Dios, te llevaste a mi madre? ¿Por qué me quitaste mi hijo? ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo aquello? ¿Por qué mi vida es así? No tenemos tal licencia
para objetar la soberanía de Dios, porque muchas veces esas circunstancias vendrán como producto de nuestras decisiones y Dios es un Dios justo. Somos barro en manos del alfarero, pero el alfarero nos va a dar la forma en la medida que nosotros dejemos trabajarnos por sus manos. No va a ser, Dios no nos va a obligar, hermanos. Él no nos va a imponer. Él siempre estará presto. Pero nosotros somos hechos del polvo. No, Dios pudo habernos hecho de oro. Nos pudo haber formado de oro. Pero nos hubiésemos creído tan grandes, tan importantes, tan majestuosos. Somos oro. Nos pudo haber hecho, hermano, qué sé yo, de la plata. O nos pudo haber hecho de piedras preciosas, pero no hubiésemos creído tan autosuficientes. O no hubiésemos hecho de los mejores árboles, pero no hubiésemos creído, sí, tan autosuficientes y tan poderosos que Dios nos hizo del material más insignificante. ¿De qué? Del polvo de la tierra, para que nosotros entendamos que debemos vivir nuestra vida humillados en la presencia del que nos dio la forma, del que nos hizo, el que nos trabajó, para que nunca nos creamos más nadie que ningún ser humano, porque somos polvo, somos barro. Y dice, le dirá el barro al que lo hizo, ¿por qué me haces de esta manera? Usted y yo somos barro, hermano, no somos otra cosa. Y como barro debemos estar humillados en la presencia del que nos hizo, de nuestro alfarero. Aunque nos duela, aunque suframos, Dios nos dará la forma que Él desea ver en tu vida y en mi vida, pero si te dejas moldear por Él. No, el barro debe estar apto para ser moldeado y para que esté apto debe haber una condición de humillación en nosotros como sus hijos, para que no objetemos las cosas que Él está haciendo, porque Él siempre sabe por qué las hace y por qué las permite. La tercera premisa dice que nosotros somos vasos ¿de qué? De misericordia. Ahora, ¿por qué hablarles de esto, hermanos amados? Primero, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. En segundo lugar, somos barro porque a Él le plació hacernos del barro para que fuéramos para la alabanza de su nombre y de su gloria. Y dice el apóstol Pablo que tenemos el tesoro de la predicación del evangelio en vasos de barro que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Cristo y no de ninguno de nosotros. Por muchos talentos que tengamos, por mucha capacidad que tengamos, por mucha inteligencia que tengamos, nada pertenece a nosotros. Todo lo que hagamos, lo que somos, debe ser para la alabanza y la gloria del Cordero de Dios, que derramó su sangre, que nos ha limpiado, que nos compró. Toda nuestra vida debe ser para la alabanza de su gloria. Hermanos amados, y en tercer lugar, somos vasos de misericordia. El hecho de ser vasos de barro, hermanos, nos va a llevar a que nosotros seamos el depositario de la misericordia de Dios. Y eso te lleva a ver y me lleva a ver, hermanos amados, que nosotros no teníamos un diagnóstico de esperanza, de que todos nosotros estábamos perdidos. Todos nosotros teníamos solo un destino, la condenación eterna. Y por eso dice Pablo más, la paga del pecado es muerte, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa era la realidad de nosotros y sigue siendo la realidad del que no ha venido a Cristo. Lastimosamente, debo decir, esa sigue siendo la condición del hombre y la mujer que no ha nacido de nuevo, que solo simpatiza con el evangelio, que solo está oyendo, que solo está tal vez entendiendo, pero no hay garantía de salvación a menos que venga
a los pies de Cristo si no sigues excluido del reino de los cielos. Esa era la condición de nosotros hasta que fuimos alcanzados por la misericordia de Dios. Y ahora estos vasos, como dice Pablo, que somos usted y yo, somos vasos donde ha sido derramada la misericordia de Dios. Y me encuentro con algo tan inexplicable de la misericordia de Dios, cuando Dios en su misericordia no nos da la destrucción eterna, sino que nos provee de un Salvador que nos libra del infierno ardiente. Eso es bondad y misericordia de Dios. Y cuando nos vamos a la Biblia, hermanos amados, vamos a ver, hay algo bastante interesante, hermanos amados, y es que la palabra misericordia vamos a encontrarla más de 380 veces en el texto sagrado, y que el Salmo 136, que tiene 26 versículos, en cada uno de sus versículos dice: bendito sea Dios porque su misericordia es para siempre. Y usted léalo y va a ver que termina cada versículo: su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre. 26 veces en un solo salmo. Además dice el rey David, después de haber pecado y caído en adulterio con Betsabé, que dice el rey David, él clama a la misericordia de Dios, porque es la misericordia de Dios las que nos ha mantenido en pie. Es la misericordia de Dios las que nos ha alcanzado en Cristo. Es la misericordia de Dios que nos ha bendecido. Es la misericordia de Dios que ha estado con nosotros hasta este día. Fue la misericordia de Dios que condujo a Israel en el desierto. De día una columna de nube, el sol no les quemó; de noche una columna de fuego. Las temperaturas del desierto no les afectaron, porque la misericordia de Dios estuvo presente en una columna de nube y en una columna de fuego. Estuvo presente en el calzado años y años con el mismo calzado. La misericordia de Dios, hermano, hizo que ese calzado no se les destruyera, no se les estuvieran rotos esos calzados, porque por la misericordia de Dios. Y luego vamos a ver rápidamente, hermanos amados, que vamos a ver que el profeta Daniel dijo: me acerco a ti, no confiando en mi propia prudencia, sino en tus muchas misericordias. Luego vemos al profeta Jeremías decir: alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago justicia, misericordia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Luego dice el profeta Jeremías en Lamentaciones, dice: por tu misericordia no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y luego el profeta Ezequiel, hablándole a Israel, habla de que en medio de la cautividad Dios tendrá misericordia de su pueblo. Y luego nos encontramos en el Nuevo Testamento, nos encontramos con un ciego llamado Bartimeo, que no clamó a la bondad ni a la esperanza, dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Luego vemos a 10 leprosos que muy de lejos, porque eran desechados por la sociedad por su condición de lepra, vieron a Jesús de lejos: maestro, Señor, ten misericordia y límpianos. Y cuando ellos iban caminando quedaron limpios, pero de esa misericordia solo uno regresó agradecido. Luego vemos a una mujer cananea decir: maestro, ten misericordia, que mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y esta es la mujer que impactó a Jesús por su nivel de fe, pidió misericordia. Así que, hermanos amados, usted y yo somos vasos donde la misericordia de Dios ha sido derramada. Usted, si estuviera muerto, imagínense un momento, si usted se hubiese muerto sin Cristo, si usted estuviese sin sus dos piernas, sin sus dos brazos, si estuviese atravesando una demencia, ¿cómo sería? Piensa en eso.
por la misericordia contenida en su vida, usted está firme y está en esta iglesia en esta mañana, porque así Dios le ha placido. Dice Pablo, hablando a los Efesios, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice a los Efesios: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia soy salvo. Ahora, ¿qué estamos haciendo con la misericordia de Dios? ¿Qué está haciendo usted con la misericordia de Dios? Porque no debemos jugar con la misericordia de Dios, porque Dios es clemente, lento para la ira, grande en misericordia, pero Dios también es fuego consumidor, porque Él es un Dios justo. Y la última premisa, que es: el evangelio será anunciado contra todo pronóstico. Dios es soberano, aleluya. Él ha permitido en su soberanía todos los procesos que usted ha vivido hasta el día de hoy. Número 2, hermanos amados, nosotros somos vasos. Somos barro y somos vasos de misericordia. Y número 3, el evangelio va a ser anunciado contra todo pronóstico por la soberanía de Dios. No, por la soberanía de Dios. Será anunciado contra todo pronóstico, pero Dios necesita encontrarse con vasos de barro dispuestos a que la misericordia de Dios sea derramada en otras personas, para que la predicación del evangelio llegue a todo lugar, porque llegará. Si usted no va, Dios levantará otro, porque no se hará a la manera nuestra. Las cosas deben hacerse a la manera de Dios. Dios estableció en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En su soberanía, Dios dijo que el evangelio debía comenzarse en Jerusalén y extenderse a todas las naciones. Pero los discípulos no hicieron esto a la manera de Dios. Lo hicieron a su manera, hermanos amados, quedándose en Jerusalén. Pero como era la manera de Dios, en Hechos 8:1, Dios desató una terrible persecución. Esa fue su manera de expandir el evangelio. Esa fue su forma de hacerlo. Llévese esto en esta mañana, y tal vez veo que algunos están durmiendo. Hermano, abra sus ojos en esta mañana, porque Dios está retando a esta iglesia, y Dios está retando su vida a que las cosas deben hacerse a su manera, y como es a su manera, hermanos, vamos a ser procesados. Porque a veces esperamos que otro venga y levante mi vida. Esperamos como aquellos hombres que le dijeron: métele el dedo, ponle la mano en la cabeza. Jesús metió sus dedos en el oído. ¿Le dolió esto? Tal vez le dolió. Así que a la manera de Dios muchas cosas te van a doler. A la manera de Dios muchas cosas te van a llevar al suelo. Pero como Él es soberano y tú eres un vaso de barro, entiende en esta mañana que vivimos el último tiempo y que el evangelio va a tener que ser predicado. Y si usted no lo hace, otro lo va a hacer. Pero usted correrá con perderse la bendición de ser un vaso de barro, depositario de su misericordia, apto para predicarle a otro. Esa es la misión de la iglesia y ha sido la razón de ser de la iglesia desde que fue establecida: ir y hacer discípulos, hermano amado. Así que, hermanos, concluyo con esto en esta mañana. ¿Cuántas cosas estás haciendo a tu manera? Primero, como esposo, como esposas, los que están acá. ¿Cuántos hijos están haciendo las cosas a su manera? ¿Cuántos hermanos con sus hermanos? ¿Cuántos obreros acá en la iglesia estamos haciendo las cosas a nuestra manera? ¿Cuántos pastores están haciendo las cosas a su manera? ¿Cuántos líderes están haciendo las cosas a su manera? Pero sépalo en esta mañana que si usted le dice no al Señor, Dios levantará otro. Si Dios te llama hoy y tú no obedeces, Dios salvará a otro. Porque Dios es soberano. Él va a hacer como Él quiere, con quien Él quiere.
Pero debemos comprender en esta mañana que debemos dejar que las cosas se hagan a la manera de Dios. La predicación del evangelio a su manera. Las estrategias a la manera de Dios. No lo que hace la iglesia Luz y Vida en no sé dónde, voy a hacerlo en clubes. No, es a la manera de Dios. Las estrategias a la manera de Dios, a la forma de Dios, porque la manera de Dios será siempre la correcta. La manera de Dios, Él es soberano. Si Él trajo codornices del mar, ¿qué no puede hacer en nuestra vida? ¿Qué no hará en tu vida si aprendemos a descansar en su soberanía? Y si aprendemos a hacer manos, y si aprendemos a valorar que somos un vaso donde la misericordia de Dios ha sido derramada. Así que, hermanos, ¿sabes qué dice Pablo a los romanos? Dice que hay vasos de honra y vasos de destrucción. Esas cosas impactan, hermanos amados. ¿Y sabe qué es tremendo? Que el alfarero podía ser una vasija para recoger agua potable para tomar, pero también puede hacer una vasija para recoger excrementos, ¿sabías eso? O una vasija para recoger orina. Entonces hay vasijas santas y hay vasijas inmundas. ¿Qué quiere el alfarero? No dejar las vasijas inmundas para hacer sus vasos de destrucción, sino tener vasijas santas y puras, donde esté su Santo Espíritu, donde esté su presencia. Así que yo quiero que en esta mañana tú inclines tu rostro.